Estamos en la revista Semana con parte del equipo de semana.com y tenemos la grata visita de Humberto de la Calle Lombana, el ex jefe del equipo negociador por el gobierno de Colombia en el proceso de paz con las FARC, quien la semana pasada anunció que quiere ser candidato. Hizo algunos anuncios adicionales sobre cómo va a buscar esa candidatura. Y vamos a hacer este Facebook Live para tratar de entender qué significa esa noticia, para dónde va, cuáles son las repercusiones. ¿Qué nos ofrece? No, pues mil gracias, Rodrigo, y gracias al equipo. Bueno, ¿por qué quiero ser presidente? Dijéramos que es la pregunta básica. Porque me parece que hay una enorme oportunidad. Yo no quiero sencillamente quedarme preso de lo acordado con las FARC, pero lo que sí es una evidencia es que ese conflicto terminó. El conflicto con las FARC es un hecho que ha terminado. Y hoy con mayor razón, cuando sale ya el último container de las armas. Pero ¿qué es lo que sigue? La pregunta va hacia otro lado. Primero, yo creo que es una oportunidad de transformación, de cambio, sin balas, sin estar contando muertos todos los días. Creo que se facilita un proceso de transformación que se ocupe ahora sí de los serios problemas que tiene la sociedad colombiana, comenzando por la enorme inequidad que padecemos ahí al lado de Haití, que es una especie de subcampeonato muy deshonroso. Y también un poco qué sigue para Colombia en términos de un camino para recorrer. Yo creo que hay que vigorizar la democracia participativa, un proceso más incluyente, sin discriminación. El diálogo es útil. Y del otro camino yo lo que estoy viendo es autoritarismo. Estoy viendo fanatismo religioso. No nos pueden decretar una guerra religiosa a estas alturas. Caudillismo. Luego me parece que aquí hay una decisión de fondo sobre el camino que debe recorrer Colombia, y ahí es donde yo creo que tengo una experiencia en arreglar problemas de gran tamaño, lo que pasó en la Constituyente del 91, en las conversaciones de paz, y pongo a disposición de los colombianos esa experiencia. Usted dijo muchas veces a lo largo de las negociaciones de La Habana que una cosa es acabar el conflicto y otra cosa es construir la paz. Tiene también eso que ver con lo que nos acaba de decir, es decir, lo que viene hacia adelante es construir la paz. ¿Cómo se construye? Sí, exactamente, entonces es correcto. Ese fue un elemento clave para poder terminar el conflicto, entender que la paz es una construcción que es más demorada, que es más compleja, pero que además ya es un asunto de la sociedad colombiana, no es un asunto del gobierno y las FARC. Este no es el momento del gobierno y FARC, olvidémonos de eso. Ahora lo que tenemos es un reto. Primero, desde el propio acuerdo se desprenden posibilidades. Voy a poner una que me parece que es la más pedagógica y la más sencilla. Todo el esfuerzo, dinero y hombres heroicos que se dedicaron a enfrentar las FARC deben ir ahora hacia la seguridad ciudadana. Es, dijéramos, una ecuación elemental. Es algo que cualquiera puede entender. Y eso es producto de la oportunidad que brinda el paso que se desprende de no estar en esa guerra. Hay elementos de transformación del sistema político que son absolutamente pertinentes, comenzando por este tsunami de corrupción que nos está invadiendo. Realmente lo que estamos viendo ya es como la transnacional del crimen. Luego, si en el pasado vencimos la narcodemocracia, ahora hay que vencer la cleptocracia, o sea, el gobierno de bandidos, de un sistema político que conduce a la corrupción. Y luego, todo el tema de política social, en el cual miles de colombianos pues tienen puestas esperanzas, pero también sufren desigualdades y carencias. Yo creo que sin muertos es más fácil el cambio, es básicamente lo que quiero transmitir. Ahora, sin duda estamos en un momento político realmente difícil, Humberto. Yo llevo casi 30 años siguiendo la política en Colombia, la mayor parte del tiempo en el periodismo, y yo diría que este es uno de los momentos políticos más difíciles que ha atravesado el país. ¿Usted estaría de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Primero porque ha terminado la reflexión política y hemos entrado a la fase del insulto. Esto no lo vivíamos desde finales de los años 40, pues no porque me haya tocado a mí, pero pues el lenguaje que se está utilizando ahora es exactamente el que se usaba al finales de la década de los 40 en la llamada violencia liberal conservadora. No hay reflexión. Es un insulto tras otro. Las redes sociales son como el resumidero de calumnias, falsedades francas, ni siquiera opiniones o deformaciones, francas falsedades, dichas por personas además que han tenido enorme respetabilidad y que tienen un papel de liderazgo. Luego, debemos recuperar la capacidad, primero, de disentir. Yo no estoy pidiendo unanimidades, pero disentir respetuosamente y también con franqueza, porque tampoco estoy pensando en épocas del Frente Nacional de cierta falsa cortesía, no.
Uno tiene que ser franco, decir lo que piensa, pero es posible confrontar argumentos y no lo que está pasando ahora, que es que alguien da una opinión y lo que tratan es de destruir a esa persona, no su argumento. Y me parece que eso ha empobrecido la política y la ha llevado a un mar de crispación extraordinariamente preocupante. Ahora, una campaña con un panorama como el que usted menciona, pues tiene la dificultad de que los candidatos siempre van a ser un poco analizados por la opinión pública, por las posiciones en esa polarización, y entonces la campaña puede terminar no siendo un remedio, sino profundizando ese esquema, digamos, polarizado. ¿Qué hacer para evitarlo? Sí, yo creo lo siguiente, dijéramos que quizás el factor principal de polarización, por lo menos de polarización aparente, es el tema de la solución al conflicto y del acuerdo con las FARC. Yo digo que aparente, porque detrás me parece que aquí hay es una discusión entre el inmovilismo, no cambiar nada, y quienes creemos que esta es una oportunidad de cambio. Eso me parece que está más atrás, en el telón de fondo. Pero frente a este tema del acuerdo, yo confío en que los hechos van a ser más elocuentes que las palabras. Ahora lo que estamos viendo es realmente una algarabía. Pero todos los días hay una noticia buena, una noticia que muestra que en medio de tanta dificultad se va cumpliendo. Luego, yo empiezo a percibir, de verdad lo digo, que baja el escepticismo, que se reabre un marco de esperanza. Claro, esto es variable según el lugar. En parte nos está pasando en Colombia que vivimos como en una especie de burbuja en las ciudades y nos olvidamos de esa Colombia invisible. Yo me he dedicado a recorrer esa Colombia invisible y encuentro dos cosas. Primero, un gran alivio, de verdad. Claro que en algunos lugares hay ELN y BACRIM, pero muchas personas me dicen, mire, estamos viviendo en paz. Volvimos a sacar las mecedoras al dintel de la puerta, tomarnos un roncito y hasta las 11 de la noche y nadie nos mata y nuestros niños están jugando en la calle. Eso es verdad, eso lo quiero transmitir. Pero mi gran preocupación, también una enorme esperanza, la sensación de que llegó un momento de reivindicación para estas poblaciones. Por eso creo que la propuesta de dar marcha atrás es una verdadera locura. Eso de volver trizas el acuerdo, es que ya la discusión no es esa. Me parece que es una invitación a generar opciones de violencias viejas o nuevas, y es algo que realmente no le conviene a este país. Y una opción, digamos, menos radical que la de hacer trizas el acuerdo, como reformar algunos de sus aspectos, ¿es viable? Pues yo diría lo siguiente. Puede haber elementos funcionales, lo dijo bastante bien hace poco Sergio Jaramillo, hay cosas que obviamente hay que discutir. Por ejemplo, hoy se preguntaba, las FARC tienen que entregar sus bienes para reparar a las víctimas, y eso va a un fondo en la Presidencia de la República. Alguien preguntaba, pero ¿cómo funciona? ¿Quién lo maneja? Dijéramos, ese tipo de cosas, claro, hay desarrollos, pero lo que es la esencia del acuerdo me parece que sería deshonrar la palabra del Estado colombiano. Y entre otras cosas, para que esto quede claro, de la expresión volver trizas el acuerdo se pasó, y en particular lo dijo el doctor Álvaro Uribe, no, realmente no se trata de volverlo trizas, se trata de cambiar dos cosas, la Jurisdicción Especial para la Paz y la participación política. Ese es el corazón del acuerdo, entonces no hay que acudir a eufemismos. Esos son los elementos que yo creo que implican un compromiso del Estado, que no puede deshonrar su palabra. Y por eso he dicho que es un acto de perfidia. La gente cree que estoy refiriéndome a un bolero. No, perfidia es simplemente utilizar mecanismos para, en este caso, desarmar una guerrilla y luego decirle, bueno, ahora que te desarmaste vamos a volver a conversar. Eso no puede pasar. Una última pregunta sobre este tema de la paz. Inevitablemente, ustedes han visto cómo el artífice del proceso de la paz con las FARC, a uno les gusta, a otro no les gusta, hubo un plebiscito medio empatado en el que ganó el no por 53.000 votos. ¿Cómo va a hacer usted para no ser el candidato que simplemente es asociado con ese proceso? Si usted dice que la agenda hacia adelante del país es distinta. Yo diría hay dos cosas. Primero, en efecto ganó el no por poca ventaja, en un momento en que el acuerdo era una ilusión, una idea. Yo realmente confío en que hoy, que es una realidad, el fin del conflicto, no la paz, eso ya lo dijimos y está bastante bien definido, pero no hay guerra. Desde el cese de fuego bilateral, el número de muertos en la confrontación con las FARC es cero. Cero. Cero no es una aproximación ni una metáfora, es cero. Y luego en la dejación de las armas, la extracción de los contenedores, en fin, yo creo que ese lenguaje debe ir cambiando la ecuación. Y yo confiaría en que en el 2018 realmente haya, dijéramos, una baja de la crispación
en la mayoría de los colombianos de buena fe, que hoy lo que desconfían es de las FARC, que son escépticos, muchos odian las FARC, han cometido barbaridades, las FARC han cometido barbaridades, eso no se puede ocultar, pero yo confío en que los hechos irán en esa dirección. Pero en segundo lugar, esa es la razón por la cual yo no me voy a detener en la defensa del acuerdo, los literales, el parágrafo X, Y o Z. Me parece que mi opinión es insistir en que a lo que hay es una oportunidad. Por ejemplo, la estabilización del campo. En los años 60 era un tema básicamente ideológico, la reforma agraria de Carlos Lleras, etc. Yo creo que hoy es una realidad y una asignatura pendiente de Colombia. El campo se nos está deteriorando y hay una situación social que obliga a tomar decisiones en el campo que ya pasan por encima de la ideología y se convierten en necesidades nacionales. Resaltando además que en el acuerdo no solo se trabaja para la familia campesina, sino que se abre la posibilidad, con menos debate ideológico, de la gran agricultura agroindustrial, que es también un desafío que tiene Colombia. Luego yo creo que hay oportunidades, y es eso lo que yo quiero alentar en términos, además de política social, de acceso a la educación, el tema de salud, por ejemplo, que es muy crítico para los colombianos. Ha aumentado la cobertura y ha habido avances, pero hay gente que se muere tocando en las puertas de las salas de urgencias. Luego me parece que, repito, desde la visión del fin del conflicto yo creo que podemos buscar una paz que es mucho más compleja que simplemente el cese de los fusiles. ¿Y es realista a esperar, digamos, que cambie el escepticismo y el pesimismo de los colombianos frente al proceso de paz en la medida en que se van dando los resultados? Porque uno ve, número uno, los colombianos somos desconfiados en general, y número dos, pues hay política de por medio y hay un sector, el uribismo fundamentalmente, no solo el uribismo, pero fundamentalmente el uribismo, que hace campaña en contra de los acuerdos de paz y con una fortaleza de opinión pública muy grande. Sí, pero yo diría que hay como tres segmentos, tres escenarios. El del colombiano común y corriente, que incluso está medio distraído, porque a veces también veo cierto grado de indiferencia, y que me parece que con el paso de los hechos, como lo dije, de su escepticismo va a pasar a la esperanza, es decir, bueno, realmente ya no discutamos más esto, hay que doblar la página histórica. Yo creo que hay un segundo grupo de personas que hacen objeciones que yo respeto profundamente, así no las comparta, en los temas jurídicos, en fin, yo me he confrontado en 1000 foros y escenarios, siempre en el entendido de que yo respeto. Y el tercer grupo intransigente, que es el que acude a la mentira, a la falsedad, a la calumnia, bueno, yo francamente creo que frente a eso es poco lo que hay que hacer, pero me parece que se puede conformar una coalición tan grande que no es solo de partidos, sino de independientes, intelectuales, profesores, los estudiantes que se tomaron las calles después del 2 de octubre. Y yo creo que ahí habrá una masa crítica que tome una decisión preservando el camino en una perspectiva naturalmente de cambio que todos deseamos. Algunos dicen que no es bien visto, casi que no es legítimo que usted sea candidato después de haber sido el jefe del equipo negociador, porque de alguna manera significa que utilizó como trampolín el proceso de paz para ser candidato. Sí, yo he leído eso y lo he oído y a mí francamente me parece una cosa un tanto estrambótica. Me parece una argumentación, primero, absurda en relación con los hechos. Mire, cuando llegamos a La Habana, o aún desde Oslo, nadie daba un peso por el acuerdo. Yo me metí en esto porque tenía el deber de hacerlo, en medio también de un escepticismo como el de los colombianos. Luego yo me imagino pues en Oslo ya empezando a pensar en mi campaña, la hipotética campaña. Y lo que siguió fue una etapa francamente de una especie de montaña rusa. Uno amanecía pensando, hoy firmamos, y a las 6 de la tarde estábamos en crisis. Para yo estar utilizando eso como un mecano con el fin de buscar una candidatura es realmente algo absolutamente increíble. Pero agrego lo siguiente, ese razonamiento implicaría pues que todos los colombianos pueden ser elegidos menos yo. Yo realmente no entiendo muy bien. Por ejemplo, a mí me parece legítimo que un candidato diga, yo soy un gran gerente, yo hice vías importantes, las 4G, etc. Eso es legítimo. Y lo que ahora resulta es que haber tenido éxito en esas conversaciones es un impedimento. Yo francamente no entiendo eso, con todo respeto. Sí. Pues la verdad es que en todas partes del mundo los funcionarios que son exitosos pues suelen ser candidatos. Bueno, quisiera invitar a las personas que nos están viendo por este Facebook Live a que nos envíen sus preguntas. Nos las envían y yo se las estaré transmitiendo al doctor de la calle. Tengo una aquí de Felipe Calvo que pregunta: ¿cómo incluir elementos que sobrepasan el contenido del acuerdo en la construcción de un programa para el gobierno de transición? Él menciona en concreto salud y educación. Sí. Usted ya se refirió brevemente a eso. Pero pudiera de todos modos contestar. Parto de la siguiente base. La palabra gobierno de transición a mí no me gusta, ni la acojo.
por dos razones. Primero, porque yo no estoy viendo una transición hacia dónde, ¿no? Esta es una democracia que mantiene sus reglas democráticas y lo que ha hecho es un acuerdo de buena fe con un grupo rebelde para incorporarlo a ese ejercicio democrático. Y las FARC seguirán con su ideología radical, la que quieran exhibir e impulsar dentro de unas reglas de un Estado de Derecho. Luego, realmente, lo que sí hay es apertura política, mejoramiento de la respuesta del Estado, claro. Yo creo que yo visualizo una etapa progresista de cambio, pero no un régimen de transición. Y dentro de ese cambio yo creo que sí hay elementos como este. Primero, en educación, ¿qué está pasando en educación? ¿Ha aumentado la cobertura? Eso es indiscutible. Pero hay un bache, dijéramos, entran los niños a la educación básica, en la mitad se produce la mayor deserción, ahí baja y luego se afronta el problema de las universidades. Yo soy partidario de robustecer la universidad pública. Yo terminé mi carrera en una universidad pública. Y soy partidario de esto no solo por el nivel de conocimientos, sino porque son puntos de encuentro de la sociedad colombiana. A veces me parece que el sistema educativo nos está separando, en vez de encontrarnos. Repito, en la Universidad de Caldas, mi universidad, estábamos todas las clases sociales, teníamos amigos en todo el espectro de la sociedad. Eso no está pasando ahora. Luego, recuperar la universidad pública, abrir esquemas. Yo mantendría ser pilo paga, pero me parece que eso es una respuesta insuficiente, y lo mantendría sobre todo por ese ejercicio de encuentro de los colombianos en el sistema educativo. En materia de salud, en efecto, también ha habido un aumento de cobertura importante. Tampoco podemos olvidar el pasado. Es que, dijéramos, tenemos mala memoria. En el esquema puramente estatal de la salud, para personas que no tenían recursos, la respuesta era absolutamente pobre. Pobre, los hospitales estaban en la inopia, no había capacidad de brindar los medicamentos. Ha habido aumento de la cobertura y de la calidad, pero hay unos problemas estructurales que en muy buena parte son de carácter financiero. Dijéramos, estos circuitos que se establecieron para el cubrimiento de las deudas, sobre todo de los medicamentos no POS y de los tratamientos no POS, lo que han generado es una represa de recursos. Y ahí hay un tema enormemente gerencial, pero tampoco podemos perder el camino. Yo creo que hay que reestructurar algunos elementos, pero la respuesta que ha venido dando Colombia yo creo que es útil. Falta tener mayor cobertura aún, sin duda, mayor eficacia, y establecer un esquema donde, en una especie de pacto social, los colombianos entendamos cuál es el tipo de enfermedad o dolencia que el Estado asume y en el que tiene un papel vía las EPS y el sector privado y los mecanismos de aseguramiento, y cuáles son algunos elementos que están por fuera de la capacidad de Colombia. Esa es una discusión racional y democrática que tenemos que dar y que todavía falta. Sobre todo porque cuando uno piensa en educación y salud, tiene que inevitablemente preguntarse de dónde va a sacar la plata para hacer todo lo que quiera hacer, en esas dos áreas y en muchas otras. Este gobierno, doctor de la Calle, de Juan Manuel Santos, empezó en un momento de bonanza. Entonces estábamos en la locomotora petrolera y había plata para todo y las regalías se iban a repartir por todo el país, íbamos a invertir en ciencia y tecnología. La noticia de hoy en todos los medios de comunicación son los recortes, porque la bonanza petrolera se acabó. ¿Qué plantea usted en términos de impuestos para asegurar que tenemos el dinero necesario para hacer lo que se quiere hacer? Es correcto. Y dijéramos, el planteamiento de escasez de recursos, porque ha terminado una bonanza, es un hecho. El crecimiento del último trimestre del Producto Interno Bruto del 1.1% ya es, dijéramos, un signo de alarma. No de catástrofe. Dijéramos, Colombia ha mantenido un manejo racional de su economía y no podemos renunciar a eso. Pero en efecto hay problemas y el problema fiscal está vivo, en mi opinión. En efecto, lo que se hizo en la reforma tributaria quedó en la mitad, porque me parece que el camino a seguir es el siguiente. Primero, continuar con un régimen de aminorar la carga tributaria sobre las empresas. Es que las empresas no son ricas ni pobres, las empresas son un vehículo de producción económica y de generación de valor. Luego, hay que continuar bajando la tributación de las empresas, reemplazándola por una tributación más progresiva de los dueños. Es que son los dueños de las empresas realmente los que tienen que tributar, y hoy tributan muy poco, no nos metamos mentiras en eso. Luego, me parece que ahí hay que establecer una ruta, primero, más progresiva, segundo, ampliar la base tributaria. Esto no lo debería decir un candidato, pero lo tenemos que afrontar. Me parece que el destino de Colombia es una responsabilidad de todos. Por lo tanto, en función de las capacidades, todos o casi todos debemos aportar a esto.
En tercer lugar, creo que realmente si el combate a la evasión, como viene ocurriendo, pero continuamos esa ruta con mayor eficacia, pues uno aminora la necesidad de buscar nuevos tributos. Yo no estoy proponiendo nuevos tributos, sino ampliación de la base. Y por último, pues está una capacidad de lucha contra la corrupción, donde también, si logramos tener éxito en ese tema que es tan complejo, me parece que uno alivia la situación fiscal. Pero en efecto, lo que es cierto es que el próximo gobierno va a afrontar dificultades de carácter fiscal. Y, doctor de la Calle, Colombia sigue siendo en América Latina uno de los países con más bajo pago de impuestos en relación a su Producto Interno Bruto. Es una realidad que también tenemos que afrontar. Sí, pero entonces fíjate, mi estimado Rodrigo, que es una especie de caricatura. Antes de la reforma tributaria, pagaban impuestos 3.600 empresas, que son como los trompos de ponerlo, a los que le cae siempre el sistema tributario. El impuesto de renta, lo que se recauda por personas naturales es solo el 1%, es una cosa realmente dramática. El 1% de las personas naturales, perdón, el recaudo del impuesto de renta lo paga solo el 1% de las personas naturales y el resto no lo paga. Luego dijéramos que hay una deformación, una tasa baja, pero muy concentrada en muy pocos, que terminan entonces pagando demasiados impuestos que ahogan la productividad y el desarrollo por una deformación profunda de la base tributaria, que es, me parece, un problema que hay que continuar arreglando y que es un desafío para el próximo gobierno. Cambiamos de tema, porque tengo aquí una pregunta de José Darío Riascos, preocupado por los jóvenes, que me parece una pregunta muy relevante. Y la pregunta concreta es, ¿qué propuestas tiene para la inclusión laboral de los jóvenes? Bueno, dijéramos que este es el momento de los jóvenes. Yo quiero hacer, dijéramos, una introducción en ese sentido. De mi generación en adelante vivimos siempre en guerra. Entonces, una de las cosas que me movió a ir a La Habana fue pensar en los jóvenes, no solo en mis hijos, sino ahora en mis nietos, porque queremos que la vida sea distinta, que no puede ser la que hemos vivido los colombianos recluidos en el miedo. Eso hay que superar. Ahora bien, sí hay un desafío, y en particular hay una franja que es la que ya se suele llamar los ninis, que ni estudian ni trabajan, donde realmente hay una serie de incógnitas muy profundas, y no solo en las ciudades. Cuando uno le hablan de esto, claro, siempre tiene la tendencia a pensar en los barrios de Bogotá, pero yo ahora que estoy recorriendo, como lo digo, esta periferia de Colombia, encuentro que es todavía más agudo el problema hacia afuera. Lo que es necesario es continuar robusteciendo el sistema educativo, para que haya una mayor retención, vencer el problema de deserción estudiantil y además insistir en el camino de la jornada única, porque parte de lo que pasa ahora es que los jovencitos salen al mediodía de su colegio y por la tarde están sueltos con una serie de riesgos para su propia vida. Por ejemplo, las madres me transmiten que ya Colombia no es el viejo problema de que exportaba narcóticos, sino que se consumen. Hay un problema de consumo, de delincuencia de los jóvenes, de pelea de las barras bravas. Este fin de semana estuve, por ejemplo, en Ciudad Kennedy, y las madres me decían, nuestro problema es que las barras bravas están convirtiendo esto en un plan de confrontación. Entonces, primero, continuar ampliando para la jornada única, mayor retención del sistema educativo y estímulo para quienes terminen su ciclo educativo, y no antes, no trabajo de menores, sino personas que terminen el ciclo educativo, continuar por una ruta que incluso ya existe de desgravación y de incentivo para la contratación de jóvenes con el ánimo de atacar ese desempleo juvenil que es realmente muy agudo. Mencionaba usted brevemente el tema de las drogas, y eso trae a colación una pregunta de Eufrasio Gómez sobre la política exterior y las relaciones con Estados Unidos, que dice, en el momento de nuestra política exterior, en un posible gobierno de Humberto de la Calle, ¿continuaremos en la línea de hacer de Colombia el mejor aliado de Estados Unidos en la región? ¿O se buscará una diversificación con igual peso de nuestras relaciones internacionales? ¿Se procurará evitar, pregunta él, que el tema de las drogas siga siendo una prioridad en nuestra relación bilateral con Estados Unidos? Dijéramos, yo concibo una política exterior equilibrada y amplia y abierta. Me parece que, en efecto, Colombia tiene que mantener relaciones sin descalificaciones por razones ideológicas, lo cual no impide que tenga que guardar silencio, por ejemplo, frente a la dictadura de Maduro. Me parece que ese es un tema ya donde se han roto todas las características esenciales de la convivencia, y lo que estamos presenciando en Venezuela es una violación masiva de los derechos humanos, que realmente Colombia tiene que criticar con alto volumen y no guardar indiferencia respecto de eso. Pero un marco de relaciones internacionales hacia todo el mundo sin distinción,
Eso no implica que uno tenga que marchitar o matizar o debilitar un esquema de relaciones con Estados Unidos que ha sido productivo para Colombia, que además allá en Estados Unidos tiene un carácter también bipartidista, lo cual le ha dado estabilidad importante a esa relación, convirtiéndose Colombia en un aliado importante en la región. Yo no veo ninguna contradicción entre una apertura de relaciones con todos los países del mundo y mantener un proceso de cooperación con Estados Unidos. Ahora bien, en el tema de la droga, me parece que sí tenemos que acudir a dosis de soberanía que nos permitan tomar nuestras propias decisiones. En primer lugar, de hecho ya se cambió la política en materia de cultivos. Aprovecho para decir lo siguiente. Dicen en estas redes sociales que nosotros entregamos la fumigación en La Habana, lo cual es absolutamente falso. Basta leer el acuerdo, leerlo. Yo aprendí a leer en una cartillita que se llamaba La Alegría de Leer. Y me parece que esto es un problema de alegría de leer. Lea el acuerdo, hombre. Ahí lo que dice al contrario es que Colombia se reservó el derecho de fumigar cuando las circunstancias lo indicaran. Pero en lo que sí hubo una transformación es un mayor énfasis en una primera fase de sustitución de cultivos voluntaria a través de acuerdos con las comunidades. La sustitución no es nueva, eso no es que uno sea muy inteligente si le haya ocurrido algo nuevo. Lo que sí es nuevo es que sustitución sin balas es distinto a sustitución con balas. Luego yo sí tengo una expectativa razonable de que esto puede funcionar. Sin embargo, cuando una comunidad no acepte los procesos voluntarios, pues erradicación preponderantemente manual. Luego fueron decisiones en Colombia, no en La Habana, las que eliminaron la fumigación con glifosato, la fumigación aérea. Ese es un problema distinto. Pero me parece que ahí ya tenemos una ruta propia. Y además, en materia de consumo también, en consumo, y no solo por lo que se hizo en los acuerdos, sino con decisiones también nacionales, empieza a abrirse paso un enfrentamiento de ese problema más desde la perspectiva de salud pública que de la vieja conducta represiva, que además en muchos casos es inútil. Por ejemplo, el cultivo se convirtió en delito. En toda la historia de Colombia solo hay un campesino condenado por el cultivo, porque realmente eso es inútil. Sí. El cultivo proviene de 1000 razones de carácter social, y cultural y económico. Luego me parece que lo que sí tenemos es que mantener una ruta autónoma e independiente en un proceso de cooperación con Estados Unidos. Y además, una vieja idea, y es que también hay una responsabilidad de los países consumidores. No podemos nosotros cargar con el Cristo a las espaldas de ser los responsables del narcotráfico exclusivamente cuando la demanda proviene fundamentalmente de afuera, cuando también en Colombia, ya lo dije, hay demanda. Luego me parece que sí tenemos que continuar en una línea que viene de antes. En esto no estoy tampoco siendo original, viene incluso de usted cuando era canciller, que es que hay una corresponsabilidad. Esa ha sido una piedra de toque y hay que continuar en una búsqueda de una solución, una manera de afrontar más equilibrada el problema de la droga. Y sobre el tema de Venezuela, José Cuello nos pregunta, ¿no resulta contradictorio hacer a Venezuela acompañante de los diálogos de paz, dándole legitimidad a la dictadura, y después rasgarse las vestiduras por lo que pasa allá? Pues me parece una magnífica pregunta porque me permite aclarar este panorama, porque la pregunta tiene sentido, pero la respuesta es fácil, ¿no? Una cosa es reconocer, como reconocimos siempre, el papel que jugó Chávez para el comienzo de las conversaciones, que fue un papel determinante. ¿Por qué razón? Básicamente porque le daba acompañamiento a la guerrilla y una cierta confianza y seguridad a la guerrilla. Luego, reconocer eso era reconocer un hecho y no significaba un acto de validación del régimen de Hugo Chávez. Y en segundo lugar, no pierde de vista la pregunta que lo que ha pasado después es el profundo deterioro del régimen de Maduro, que entra ahora a una fase francamente dictatorial. Luego, primero son dos momentos de la historia de Venezuela, pero fundamentalmente reconocer como un hecho, particularmente por razón del interés de las FARC, del papel que jugó Venezuela, que fue importante para mantener la mesa, eso no significa que uno absuelva al régimen de sus desviaciones poco democráticas. Yo, en este sentido, yo quisiera utilizar la primera persona del singular, que es una cosa como tan chocante, pero en este caso me toca. Primero, yo presidí el Consejo Permanente de la OEA cuando se expidió la Carta Democrática Interamericana, entre otras cosas con la oposición de Venezuela. Y lo hice produciendo una especie de estándar mínimo, condiciones esenciales de lo que es una democracia.
carta que es la que se está violando ahora en Venezuela, y luego el papel mío en la constituyente, que produjo una constitución más abierta, más democrática, más tolerante. Luego, en mi caso, no tengo ninguna desviación ideológica ni frente al régimen de Venezuela ni frente a las FARC, porque también, como suele decirse, que es que yo soy candidato de las FARC, de una vez digamos claramente que no. Yo no tengo ninguna, repito, desviación ideológica, ni el acuerdo tiene desviaciones de esa naturaleza. Luego, me parece que son dos planos, y creo que esa respuesta debería ser suficientemente satisfactoria. Doctor Humberto, las dos relaciones más importantes que tiene Colombia son Venezuela y Estados Unidos. Y hoy la noticia en los diarios hoy es que el presidente Trump ha dicho que está dispuesto a usar la fuerza militar en Venezuela, y el presidente Maduro ha convocado a la gente frente al Palacio Presidencial, ha hecho un discurso muy duro y ha iniciado una serie de operaciones para preparar a Venezuela para una supuesta invasión. Para Colombia esa es una situación muy difícil, porque Trump quiere que lo acompañemos en su dureza con Venezuela, y nosotros tenemos que tener con Venezuela una relación que nos permita trabajar tantos temas de la agenda bilateral. ¿A usted quién le preocupa más, Trump o Maduro? Sí, yo diría primero lo siguiente: como prometí que tenía que hablar con franqueza, y que yo creo que hay que hablar con franqueza, a mí me parece un error monumental del presidente de Estados Unidos esa amenaza, que produce exactamente el efecto contrario que se busca. Esa amenaza lo que hace es galvanizar la población venezolana, y termina galvanizándose alrededor de quien desempeña la jefatura del Estado. Este es un error que ya se cometió en Cuba. Es decir, la supervivencia del régimen de Castro se debe en muy buena parte a la actitud de los Estados Unidos, permanente de asedio, un embargo que terminó fue afectando a la población civil, y que lo que condujo fue a solidificar el régimen. Entonces, me parece que el camino de respuestas militares no es aceptable, y yo creo que Latinoamérica no debería aceptar ese camino, que lo que nos anuncia es una guerra interminable. Invadir a Venezuela, esto no es cosa de 2 o 3 días. Luego, realmente me parece que esa es una verdadera locura. Ahora, desde el punto de vista de Colombia, reflexionemos con calma, porque no podemos entrar en la fase de demagogia antivenezolana para atacar al presidente Santos. Me parece que, sin necesidad de hacer una defensa del presidente Santos, lo que a Colombia, no a Santos, lo que a Colombia no le conviene es fomentar una confrontación de la cual seremos víctimas. El día que haya un holocausto en Venezuela, ojalá no ocurra, la primera víctima es Colombia, por razón de la migración, que ya la estamos sintiendo. Ya lo que estamos sintiendo es una creciente presencia de venezolanos acá, que tenemos que recibir. Recordemos que los colombianos se refugiaron en Venezuela cuando la bonanza estaba en Venezuela, y ahora no podemos obrar de manera mezquina. Luego hay que prepararse para recibir a estos ciudadanos venezolanos, que son un pueblo hermano. Pero me parece que, para responder, yo no escogería entre Maduro y Trump. Me parece que en este punto, claro que la decisión del presidente de Estados Unidos me parece equivocada, sin perjuicio de hacer votos para que cambie la situación en Venezuela y para que prime la democracia real y no una democracia ficticia, que es lo que está pasando ahora. Además, porque si llega a la presidencia no puede escoger entre los dos, porque tiene que lidiar con los dos. Sí, claro. Yo no sé por qué quiere usted ser presidente. Recibimos una pregunta de Jonathan Andrés Cuaspa. ¿Cómo llevar la crisis del petróleo? Pues, mi estimado Jonathan, a ver, tuvimos la bonanza, desapareció la bonanza y hemos regresado a la situación habitual de Colombia. Por eso, yo comprendo las preocupaciones, pero tampoco nos debemos exceder en el pesimismo. Estamos en la situación que tradicionalmente había tenido Colombia. ¿Cuál es nuestro problema? Que estructuralmente estamos demasiado ligados a la producción del sector primario, de la agricultura y en este caso de la minería. Durante muchos años tuvimos la pesadilla del monocultivo del café, que era también una preocupación. Las oscilaciones del precio del café generaban crisis aquí. Y ahora nos pasa con la minería y con el petróleo. Me parece que la respuesta de fondo sí tiene que ser buscar, primero, una mayor diversificación de oferta exportable, pero no solo eso, una mayor diversificación de mercados, porque lo que nos ha pasado ahora es que con dólar a 3.000 pesos tampoco estamos exportando exportaciones distintas a las tradicionales. Y eso ocurre
por falta de oferta, pero también porque nuestros compradores están igualmente en crisis. Luego seguimos como corcho en remolino, en una situación que solo somos capaces de derrotar si vencemos la dependencia del sector primario y realmente intensificamos mayor valor agregado, mayor productividad, y esto se logra primero por la educación. La mayor inversión en un país es la educación, es más rentable que las vías 4G. Y eso lo dicen los economistas, esto pues no es una metáfora. Y en segundo lugar, innovación, ciencia, que hoy tiene tan bajo presupuesto. Tenemos el 0.27% del Producto Interno Bruto en inversión en ciencia, tecnología e innovación, cuando el estándar, por ejemplo, de la OECD es el 2%. Luego, realmente, Colombia es uno de los países que menos invierte en innovación. Entonces, esa transformación de la estructura económica de Colombia es la única respuesta para dejar de depender de estas crisis sucesivas por razón de confinarnos exclusivamente en el sector primario de la economía. Usted nos decía que tiene un compromiso a las 12, de manera que tenemos unos 10 minutos. Quisiera que nos explicara un poco cómo va a ser su candidatura. Usted dijo, en el momento en que anunció la semana pasada que quería aspirar y participar en esa campaña, que iba a esperar a que el Partido Liberal definiera cómo va a escoger su candidato para ver si se va por firmas o si se presenta a buscar la candidatura al Partido Liberal. ¿No es un poco contradictorio y complejo ese esquema? Sí, no creo que sea contradictorio en este sentido. Es imposible pronunciarse sobre unas reglas que no existen. Dijéramos que me parece que eso no tiene discusión. ¿Cómo hace uno para tomar una decisión frente a unas reglas que solo el 28 de septiembre conoceremos? Luego dijéramos que el punto de partida a mí me parece absolutamente razonable. Pero en segundo lugar, sí, lo dije y repito, yo he pertenecido al Partido Liberal y no voy a dejar de pertenecer por simplemente afanes electorales de coyuntura. También he pertenecido al Partido Liberal desde una posición crítica en muchas ocasiones y de rebeldía, pero no solo pertenezco a ese partido, sino que practico la filosofía liberal. Y en ese sentido yo quiero el apoyo del Partido Liberal, y lo digo inequívocamente. Pero ¿sobre qué base y qué Partido Liberal? Primero, sobre la base de que un hipotético apoyo liberal no sea excluyente de una coalición más grande. Me parece que este no es un problema solo del Partido Liberal, ni siquiera un asunto de los partidos. Este es un asunto de los colombianos y por eso esa coalición debe integrar movimientos sociales, intelectuales, independientes, etc. En segundo lugar, un compromiso frente al tema del cumplimiento de los acuerdos, porque si no, esto se convierte simplemente en un elemento de carpintería, una manguala electoral. Lo único que le muestra a la opinión pública que estamos seriamente comprometidos es que no solo el Partido Liberal, sino que todos los integrantes de esa hipotética coalición tenemos un eje, que es habernos pronunciado inequívocamente, unívocamente, en defensa del proceso de paz. En tercer lugar, un Partido Liberal que haga votos claros y que le confiera un mandato a la persona que esté apoyando en la lucha contra la corrupción, porque lo que ha pasado en Colombia es o una ambivalencia de ciertos partidos, incluso, de alguna manera el Partido Liberal hay que reconocerle que estuvo 8 años por fuera del poder y eso generó un partido más popular y también más distante y más alejado de formas de corrupción, pero hay un entramado de corrupción en todo el sistema político y me parece que esa sería también una condición. Luego, no, yo estoy pendiente de las reglas, yo no veo ninguna contradicción, pero yo quiero preguntarle a cada colombiano si considera que yo puedo ser presidente o no. Luego dijéramos que las reglas deben garantizar la posibilidad de llegar si tengo la bendición de los ciudadanos. Es realmente de eso de lo que se trata. ¿Y va a empezar a recoger firmas antes de la convención liberal? No, ¿O a esperar? Yo no estoy recogiendo firmas. En cambio, sí estoy haciendo una cosa muy interesante. Porque ¿cuál es la plataforma? La plataforma no es un capricho mío. Yo sí quiero y creo que esta es una innovación en la política colombiana, una propuesta que haré en noviembre más concreta. Tengo estos lineamientos que he expresado aquí, pero en concreto yo lo que estoy es abriendo canales de comunicación a través de la página web, del internet, y luego físicamente lo vamos a hacer, para recibir propuestas de los colombianos, procesarlas, someterlas a equipos técnicos. Por ejemplo, en materia económica, yo estoy orgullosísimo de las personas que me están acompañando en este momento. Luego, a través de ese proceso de depuración y de solvencia técnica,
y bajo la guía ideológica, claro, del pensamiento que yo he expresado acá, yo aspiraría en noviembre a presentar ya de manera más detallada una propuesta. Si los liberales deciden hacer una consulta en el mes de marzo, ¿usted participaría? ¿Una consulta interna para escoger al candidato? Es que justamente esas son las opciones que aún no están definidas y que hay que definir. Sobre el tapete está una idea, es una consulta en la que aparezcan los precandidatos liberales conjuntamente con candidatos en firme de otros partidos. Esa es una reflexión que tiene que hacer el Partido Liberal, no necesariamente yo. El Partido Liberal tiene que calibrar, porque hay una especie de desbalance. Y además, pues un Partido Liberal que en esas condiciones iría dividido en la medida en que tiene que competir con candidatos que ya son candidatos únicos de otros posibles movimientos o partidos. Por lo tanto, me parece que habría que examinar esta realidad. O la otra es alguna manera de solucionar el problema de candidatura antes de marzo, para que el candidato llegue a marzo a una consulta interpartidista ya investido de esa categoría. Son decisiones del Partido Liberal, no mías. Por eso lo he dicho al contrario. Yo estoy a la expectativa de que se resuelvan esos temas, aspirando como aspiro a un apoyo del Partido Liberal, que ha sido mi partido y que es el sostén de la filosofía liberal que es la que yo practico. Sobre este tema de posibles alianzas, tenemos una pregunta de Andrés Alberto Gómez. ¿Es factible una alianza con Antonio Navarro e ir en dupla como presidente y vicepresidente? No, yo no quiero hablar de presidente y vicepresidente, pues eso me parece que es realmente muy precipitado. Lo que sí quiero decir es, yo tengo un alto nivel de interlocución con otros actores de la política que han estado en una línea, dijéramos, compatible y armónica con esto que yo estoy diciendo. Por ejemplo, con Clara López, con Claudia López, con Sergio Fajardo, con Antonio Navarro. Entre otras cosas, con Antonio Navarro, desde el año 91 lo he conocido, me tocó trabajar con él era copresidente de la Asamblea Constituyente, yo era el ministro de Gobierno, el vocero del Gobierno allí. Luego, yo sí creo que hay en el escenario colombiano pues una multiplicidad de personas y líderes con los que uno puede buscar soluciones compatibles, porque además coinciden con lo que yo he dicho, que es lucha contra la corrupción, ferviente apoyo al proceso de paz y claridad sobre la necesidad de hacer una coalición más amplia para que no desviemos el camino ni caigamos en la trampa de volver trizas el acuerdo. Pero esos nombres que usted acaba de mencionar, uno los ve juntos con usted, digamos, en la eventualidad de que alguno de todos ustedes pase la segunda vuelta. Es casi como normal que los otros van a apoyar al miembro de ese grupo informal en contra posiblemente de alguien más a la derecha. Pero ¿qué pasa si no entra ninguno de ese grupo a la segunda vuelta y vamos a una segunda vuelta entre dos opciones de derecha? Sí, dijéramos que eso puede ocurrir. Esa es la razón y la pregunta es estupenda porque hace más claro lo que estoy tratando de decir. De pronto me faltó ser más categórico. Es que eso es lo que no puede pasar. Por eso yo creo que esa coalición, que tiene que ser enorme, amplia, de muchos matices, gane en primera vuelta, que yo no lo veo imposible, o que garantice el triunfo en segunda vuelta, porque el escenario contrario es ese. Es entonces una hipotética candidatura de un candidato del doctor Uribe y el doctor Vargas Lleras, y yo no estoy de acuerdo con esas opciones. En mi promesa de hablar claro, yo no estoy de acuerdo. Yo no haría coaliciones con miembros de grupos de derecha. Yo creo que la posibilidad de Colombia es esta, que es una alianza con fuerte base en el centro y con aportes de izquierda democrática. Pregunta Oscar Gómez, teniendo en cuenta la baja participación ciudadana en el plebiscito, 38%, ¿cómo planea integrar a la porción de la población que es reacia a la política para que apoye su proyecto? Sí, dijéramos que ese es un mal endémico de Colombia y allí hubo un clímax de abstención con esa cifra y en general suele estar alrededor del 50%. Es un tema muy complejo porque en esto no basta con pintar pajaritos de oro y desde hace mucho tiempo, desde mi época de universitario, bueno, digamos mucho tiempo con moderación para que tampoco, siempre la gran incógnita era la abstención. Yo recuerdo, por ejemplo, a Camilo Torres, apelaba a los abstencionistas, fuerzas de izquierda de aquel entonces apelaban a los abstencionistas y no hemos logrado, dijéramos, vencer esa situación que es bastante anormal, incluso en Latinoamérica, es incluso baja en el escenario latinoamericano. ¿Qué puede hacer uno? Primero, tratar de romper desentendimientos de muchos grupos que se sienten marginados, que no encuentran en la política un camino o que creen que eso es más de lo mismo siempre, que no hay entusiasmo. Yo creo que este es un problema en parte técnico en la registraduría y tal, pero yo no creería que sea tanto eso, sino más bien, dijéramos, un descreimiento del sistema político y una especie de desazón o de desesperanza.
Y yo creo que eso se acentúa pues, con estos fenómenos que estamos viendo en términos de la corrupción que ya nos ha inundado en un marco ya supranacional. Es que lo que está pasando es transnacionales aportando a todas las campañas para pescar en río revuelto. En fin, me parece que la purificación del sistema político, que no es fácil, pero precisamente porque es difícil hay que comenzar, y la mayor conexión con formas democráticas renovadas, porque el otro problema, para que tampoco nos engañemos, es que la tradicional democracia representativa en Colombia y en todo el mundo se agota, porque hay nuevos protagonistas de la política, particularmente los movimientos sociales, que actúan con base ya en intereses bastante más concretos, los antitaurinos, los que defienden uno u otro interés, el tema de preservación del medio ambiente, se expresan ya no por el tradicional voto al Congreso. Justamente uno de los desafíos es abrir el escenario de la política para incorporar a través de procedimientos renovados nuevas fuerzas que hoy se sienten excluidas o que no tienen interés sencillamente en acudir a los organismos de representación. Y otra pregunta de José Cuello: ¿puede ser garantía de renovación alguien que ha transitado por todos los gobiernos? Ah, sí, esa también la suponía. En primer lugar, digamos de manera categórica, yo quiero que me juzguen por mi papel en cada uno de esos gobiernos, porque es que realmente aquí hay una especie de descalificación de la experiencia. Bueno, muy bien. Yo tengo el corazón y la mente joven, yo me siento muy con una gran comunicación espiritual con los jóvenes, y realmente en escenarios jóvenes yo tengo éxito y hay una interlocución importante. Pero más allá de eso examínese en cada caso qué servicio presté yo y en qué condiciones. En el caso de César Gaviria, trabajé como vocero del gobierno en la constituyente y produjimos una constitución que puede ser objeto de reformas funcionales, pero cuya esencia de la sociedad pluralista, abierta, que no discrimina, de una sociedad que se reconoce multicultural y pluriétnica, está vigente, palpitante, y es una constitución más democrática que el régimen que traíamos. Luego trabajé en gobiernos como el de Andrés Pastrana, donde mi aporte fue el de buscar una solución a la revocatoria de un Congreso que se veía venir como una especie de crisis. No trabajé con Álvaro Uribe, y yo aprovecho para decir eso, porque es que por ahí veo en las redes que yo terminé mi embajada en la OEA con el gobierno de Andrés Pastrana, y yo realmente no he trabajado con el doctor Uribe nunca, y estuve presente en la vicepresidencia en el gobierno de Ernesto Samper con las decisiones críticas que hubo que tomar en aquel momento y que los colombianos todos recuerdan. Luego, insisto, pido que se me juzgue por mi papel, y en particular el papel bajo el gobierno del doctor Santos en términos de tratar de terminar un conflicto, propósito que logramos de manera exitosa. Bueno, y le hago la última pregunta que nos envía Pedro Lopera, que tiene un carácter, digamos, inspirador. Y dice: ¿promoverá el amor por Colombia? Ah, pero claro, me parece que, digamos, yo quiero confesar esto. He recuperado elementos de solidaridad social y de preocupación por los colombianos que se me habían perdido temporalmente. En mi época de estudiante, yo recuerdo que íbamos los fines de semana a trabajar con las soluciones de vivienda de autoconstrucción, brazo a brazo con las personas que estaban allí buscando una solución de vivienda. Yo fundé un colegio nocturno gratuito para personas que no tenían acceso al colegio, y era una época donde tenía una mayor sensibilidad. Desafortunadamente, hay que reconocerlo, y le pasa a muchos colombianos, empieza la vida, los trajines, la ciudad, uno se va enmarcando en su trabajo, y lo que me ha pasado en estos 5 años es que yo entiendo mejor a Colombia, la comprendo más, creo que la conozco más, y también tengo más solidaridad y cariño por miles de colombianos que se nos olvidan en las ciudades. Es que hemos perdido eso. Un presidente de un grupo financiero me dijo un día: ¿y usted por qué se metió en ese embeleco de La Paz? Usted era un abogado exitoso, ¿y cómo se mete en el embeleco? Y a mí realmente me pareció como una especie de palmada en la mejilla. Considerar que ese embeleco terminar un conflicto es una vida que no atiende, ni mira, ni le tiende un brazo a esa Colombia invisible que está en la periferia y que está sufriendo enormemente. Pues muchas gracias, doctor de la Calle, con los lectores de semana.com.
A ustedes los invito a que estén muy pendientes porque vamos a seguir invitando a todos los candidatos de esta extensa baraja de candidatos presidenciales que tenemos en esta oportunidad. Estén pendientes que volveremos pronto con ustedes.